hermanos, en esa tarde. Hablamos la semana pasada, se presentó que era la festividad desde el Día de los Muertos, y hablamos de las promesas que trae consuelo al cristiano. Muchos de nosotros no hablamos del cielo porque nos atormenta, nos da un poco de temor decir que anhelamos estar en el cielo. Muchos de nosotros, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién se quiere morir? Y les digo una cosa, nadie. Hay que ser honestos, nadie vamos a decir que sí nos queremos morir. Y entonces, ¿por qué Pablo se quería morir? Y entonces, ¿por qué muchos no tenían miedo a la muerte? Yo recuerdo a Pedro cuando estaba delante del concilio, que les decía al concilio, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que los hombres, y lo podían mandar a muerte, pero a él no le interesaba realmente, porque sabía en quién podía confiar y sabía qué le esperaba a uno después de la muerte. Y muchos decimos, yo voy a ir, lo que yo comentaba, voy a ir a pasear, voy a ir a vacaciones, voy a ir, y preparamos tantas cosas, pero ¿cuántos de nosotros nos estamos preparando para ir al cielo? Que a final de cuentas, lo vamos a ver, esa va a ser nuestra morada eterna. Hermanos, no tengamos miedo. Por eso Dios, a través de Jesús, hablaba con los apóstoles y les enseñaba. Y ahora vamos a ver qué les dijo, ¿sí? Porque el pensamiento del hombre, muchos de ellos dicen que el cielo, pues no saben si es un lugar real o no saben si es fantasía o es producto de alguna imaginación. Ellos no tienen una idea de lo que es el cielo. Y el cielo es un lugar real, ocupado, con seres. Hay actividad en el cielo, una verdadera actividad constante. El cielo es la morada eterna del Padre. Allí es donde está Dios, en el cielo. El humanista secular dice que el cielo está aquí, y unos hasta dicen que también el infierno está aquí en este mundo, en estos problemas que pasamos. Y prácticamente todas las religiones, o muchas religiones, en sus sistemas religiosos, dicen o comenta que hay algún tipo de felicidad eterna a sus seguidores. Pero ninguna de estas religiones, y esto grábatelo bien, ninguno de ellos ofrece un cielo como hogar, donde el creyente redimido, que ha sido transformado, more con Cristo. Que le sirva en toda la eternidad. Y eso es lo que vamos a ver realmente. ¿El cielo verdaderamente es un lugar real? ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Por qué no hablamos del cielo si a final de cuentas va a ser nuestra morada eterna por los miles de los miles de los miles de los miles de años? ¿Aquí cuánto moramos? ¿70, 80, 90, 100 años? Pues allá va a ser la eternidad. Por eso debemos de prepararnos también para estar un día en el cielo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ver ese tema. El título de este tema es el cielo. La serie es Conociendo a Jesús. Y el texto que vamos a leer, el que vamos a estar hablando es Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 2. Pero vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2. Estoy esperando que lo puedan tener en la Biblia. ¿No tiene esta Biblia? Nos debería de llenar de alegría el saber que un día vamos a estar en el cielo, pero dicen muchos, no, que nos retardemos un poquito más, ¿no? El cielo es formidable, hermano, es una maravilla el cielo. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está aquí hablando a sus discípulos, Juan 14, 1, y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde
porque es tu voluntad, te place que estemos aquí. Yo creo que no es por nosotros, porque seamos buenos o porque realmente estemos aquí afanados en buscarte, sino porque tú en tu misericordia pones el deseo en el corazón para que nosotros estemos. No es casualidad que todos los que estamos aquí estamos por algo, sino es una gran verdad que tú has puesto ese algo y esa voluntad en el corazón de cada uno de nosotros para que nosotros salgamos bendecidos y para que nosotros salgamos conociendo tu palabra, Señor, que nos anime, que nos dé fuerza para seguir adelante. Gracias te doy por ello. Espíritu Santo, toma este lugar, que seas tú hablando al corazón de la gente, de los hermanos, y no yo. Quita todo razonamiento carnal y pon ese razonamiento espiritual que debemos de tener. Que tu Espíritu haga su propósito en el corazón de nosotros y se haga la voluntad del Padre. Te lo pedimos y rogamos en el nombre que es sobre todo nombre de quien vive y reina Cristo Jesús. Amén. Ocupa ese lugar, mi hermano. Están los discípulos con Jesús una noche antes de que Él fuera muerto en esa cruz. Y el Señor aún, cuando ya está por partir, cuando ya sabe que va a morir, aún así está dando una enseñanza a sus discípulos. Y de verdad que Dios bendiga a toda esa gente que aún en situaciones muy difíciles están dando enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios. Él está por morir y le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, no se preocupen. Y créanme que los discípulos sí tenían de qué preocuparse. Claro que tenían de qué preocuparse. Jesús les está diciendo que uno de ellos lo va a traicionar, que todos lo van a negar y que Él va a ser muerto. Imagínate que un familiar tuyo te dijera, o un allegado tuyo te dijera: no te preocupes, mañana voy a morir. Pues sí tenían de qué preocuparse ellos. Naturalmente y carnalmente sí tenían ellos de qué preocuparse. Uno que lo va a entregar, otros, todos ellos lo van a negar. Y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús nunca prometió, y te lo digo bien, que tuviéramos una vida sin problemas. Nunca lo prometió, pero prometió que podíamos tener un corazón tranquilo, inclusive en esa vida problemática que muchas veces nosotros tenemos. Jesús les dice firmemente: depositen su confianza, crean en Dios y crean también en mí. Es un llamado radical, un imperativo, un orden para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios. Y Dios les da una promesa, dice: yo no les he dicho que no van a tener problemas, pero si ustedes creen en mí, les traerá consuelo y paz a ese turbado corazón. Muchas veces nos preocupamos por los problemas que hay, por las aflicciones que pasamos, pero tenemos que pedirle al Señor que a través de sus promesas, yo lo hablé hace 8 días, de cómo trae consuelo a través de la promesa de Dios en su palabra. Tenemos que agarrarnos de esas promesas para que nuestro corazón sea consolado. Cuando nos sentimos mal por una pérdida, yo les comentaba y les decía que es muy triste tener una pérdida de alguien que amamos. Y nos quedamos con un sabor de boca tremendo, de verdad que sí, porque tal vez lo amamos y tal vez quisimos decirle algo y ya no pudimos. Tal vez quisimos preguntarle algo y ya no pudimos. Tal vez queríamos darle un abrazo, un consuelo, un alivio y no pudimos porque ya no está. Y muchos de nosotros, nuestra conciencia nos remueve porque decimos: si lo hubiera dicho, si lo hubiera abrazado, si le hubiera hablado. Y no lo hacemos. Y créanme que nos sentimos mal. Y los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Hace unos días estaban celebrando en el mundo el Día de los Muertos. Y yo veía literalmente y a través de la televisión cómo van a adorar a esas personas que quisieron tanto, cómo se postraban en sus tumbas y cómo aún después de 1 año, 2 años, 3 años lloraban
y se sentían tristes y agobiados. ¿Saben por qué? Porque su corazón está turbado, preocupado. No hay descanso para sus almas. Yo no digo que nosotros no pasemos dolor, tristezas. Claro que lo pasamos. Nos dolemos porque somos carne y tenemos sentimientos también que Dios nos ha dado. Pero el Señor nos dice, crean en mí, tengan confianza y yo traeré paz y consuelo al corazón. ¿Y por qué? ¿Y a través de qué nos vas a traer paz y consuelo? A través de las promesas que Él tiene. Él ha dicho que todos los que han creído van a estar con Él, van a estar seguros, van a estar en el cielo. Hermanos, yo les quiero motivar en esta tarde, a que nosotros nos dejemos ya todo enojo, toda ira, toda contienda con las personas. ¿Cuántos de nosotros de verdad no quisiéramos tener esa oportunidad? Ahora voy a la inversa, de poder contar con ese ser querido, con ese Padre que ya no está, que nos dé un consejo. ¿Cuántos de nosotros no vamos al Padre por un consejo cuando estamos afligidos, cuando estamos dolidos, cuando estamos pasando cosas fuertes? Hay veces que no lo tienen, pero cuántas falta nos hace ese viejito para que nos diga y nos consuele. Y la madre, con ese amor, con esa pasión por los hijos, ¿cuántas veces muchos no la tenemos y quisiéramos tenerla para que nos abrace y nos consuele en esos momentos tremendos que se turban nuestros corazones y no los tenemos? Ese familiar, ese amigo, ya no los tenemos y entonces ya no es posible. Entonces, ¿para qué desaprovechar nuestra vida en enojos, en iras, en contiendas? Debemos de perdonar. Debemos de perdonar. El perdón trae beneficios para quien lo ejecuta. No, pastor, es que tú no sabes lo que me hicieron. No, pastor, es que tú ni te das cuenta lo que pasó. Pues yo no sé qué le hicieron. Yo no conozco qué pasó, pero sí conozco al Señor Jesús. ¿Y sabes lo que le hicimos tú y yo a Jesús? Lo colgamos en ese madero. No, yo no fui, fueron los fariseos, pastor. Pues ¿qué no lees la Biblia? No, hermano, fuimos nosotros. A todos aquellos que Dios le perdona y aún los que no perdona, somos los que provocamos que Él esté ahí. Porque Él ha perdonado los pecados del pasado, nos sigue perdonando a aquellos que creemos y seguirá perdonando. ¿Por qué? ¿Por qué fue esa cruz? Por el perdón de nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, en el tiempo que sea. ¿Y cuáles fueron unas de sus últimas palabras? Señor, perdónalos. Él ya nos había perdonado, pero dice perdónalos. Por eso les digo, es que tú no sabes, pastor. No, yo no conozco qué te hicieron y qué te hacen, pero sí conozco a Jesús y lo que le hemos hecho y cómo Él nos enseña a tener ese perdón, a otorgar ese perdón. No desaprovechemos la oportunidad que cuando esa persona, ese familiar, ese ser querido, ese amigo ya no esté, no nos quedemos con nada y cuando lo recordemos con gozo, con gusto, con alegría. Y con un corazón contento, tal vez afligido, con un corazón tal vez triste, pero contento, gozoso en el Señor. Es tiempo de que nos olvidemos de los rencores, de la ira. De hecho, el Señor nos dice en su palabra que dejemos la ira, el enojo, la contienda. Que ahora los que hemos creído somos nuevas criaturas, pero el problema está en que no nos creemos que somos nuevas criaturas. No nos creemos legítimos cristianos. No defendemos nuestro cristianismo y no con palabras. Delante de los hombres podemos defenderlos con hechos, que nos vean diferentes, que nos vean actuar con amor, con pasión, que nos vean que nosotros brillamos en medio de la oscuridad. A veces no es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio, simple y sencillamente con que nos vean, predicamos el Evangelio, pero lo más triste es que nosotros no lo predicamos ni con voz audible
ni a través de nuestras vidas. Generalizo, no digo todos, pero generalmente es lo que está pasando. O porque han sido mal instruidos en las cosas de Dios. Ahora estaba leyendo algunos artículos y me daba tanta tristeza saber de una iglesia en Estados Unidos, no les voy a decir el nombre ni quién, no quiero crear conflicto. Esa iglesia nada más hay 43,000 miembros en esa iglesia, ya menos los alcanzamos, ¿no? ¿Cuántos sabemos aquí? 43,000. Pero escúchenme algo, yo decía, ¿por qué tanta gente hay ahí? Y escuché una predicación de las que pasan ahí. ¿Y sabes qué decían? Decían, usted está aquí porque usted es bueno. El pastor Román dice, usted está aquí porque Dios puso en su corazón, si no, ni estuviera. Usted está aquí porque quiere ser un hombre exitoso. El éxito lo miden en cuánto tienes y cuánto puedes y quién eres. Nosotros medimos el éxito a través de lo que Cristo hace en tu corazón. Y él decía, usted declárese que es hijo de Dios y conmigo Dios va a tener todo. Y entonces les empezaron a enseñar cosas que inclusive yo me fui de espaldas cuando, imagínense, por eso es necesario que aprendamos de las cosas de Dios. Yo me fui de espaldas cuando dice, nosotros tenemos que perdonar, pero tenemos que perdonar a Dios. ¡Wow! Y la gente estaba contenta. Dice, miren, a veces nosotros, así dice el predicador, no yo. Dice, a veces nosotros, Dios permite que nos pasen tantas cosas, y le reclamamos, decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero poniéndonos a pensar, Él es Dios y tenemos que perdonarlo de todo lo que nos haga. Qué doctrinas tan torcidas y qué doctrinas tan fuera de la palabra de Dios. Y yo digo, wow, 43,000 tienen un estadio y cuando se congregan llenan el estadio. Y aquí vemos poquitos, pero les aseguro que estos poquitos vamos y les enseñamos lo que es una doctrina sana a esas personas. No tienen, esas personas están pereciendo por falta de conocimiento, pero porque así están siendo instruidas. Por ejemplo, el cielo, vamos a hablar del cielo. A muchos no nos gusta oír del cielo, pero ¿qué es el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Dónde está localizado? Dice el apóstol Pablo que una vez una persona fue ¿dónde? Al tercer cielo. Ah, caray, ¿hay un tercer cielo? O sea, hay 1, 2 y 3. Vamos a ver, Génesis 1, 7 y 8. Debemos que conocer porque ahí es donde finalmente vamos a estar nosotros. Y digamos amén, porque si no está en el cielo, entonces ¿dónde puede estar? No hay dos, ¿está en el cielo o está en el infierno? Así es de que usted dígame dónde quiere estar. Génesis 1, 7 y 8 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y esa expansión se considera que es el primer cielo. ¿Cuál? El que hay, por ejemplo, de aquí a las nubes. Esa separación que hay de aquí a las nubes es el primer cielo. El primer cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Génesis 1 del 14 al 18. No lo lea, luego lo ve en su casa. Génesis 1 del 14 al 18. Dice, Dios colocó el sol y la luna y las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ese es el segundo cielo, donde está el sol, la luna, las estrellas, todo eso es el segundo cielo. ¿Sí? ¿Y cuál es el tercer cielo? El tercer cielo es donde está Dios. Dice el apóstol Pablo que un hombre fue llevado al tercer cielo. 1, 2 y 3. ¡Wow! Está muy lejos del tercer cielo, pero tremendamente. Imagínense tan solo cuántos kilómetros hay de aquí a la luna. ¿Cuánto tardaríamos en llegar al sol? Un año luz, estaba yo investigando, un año luz son 9 billones de kilómetros. ¿A cuántos años luz estamos de las estrellas? Es algo fuerte. Entonces, por esto podemos decir con gozo de estos versículos
que si hay un lugar llamado cielo y que está arriba en el espacio exterior y más allá de las estrellas. Y este lugar es la morada de Dios. Wow, tan lejos, y cómo Dios sabe todo de nosotros, tan lejos. Y eso nos debe de preocupar porque nos ve, Él nos ve todo lo que nosotros hacemos. Y podemos decir que ese lugar llamado cielo es la casa, dice ahí la palabra, es la casa de mi Padre. Wow. Dice la palabra, voy a preparar pues moradas. El Señor va a preparar una morada para los que hemos creído en Él, una habitación. Pero no solamente es una morada de paso. Dice ahí, esto viene de un derivado que dice que es una morada, ¿sí? No de paso, sino donde van a estar fijamente, donde van a permanecer, ¿sí? Es un lugar de donde vamos a quedarnos. O sea, esa morada que es el cielo es el lugar donde los creyentes van a ir después de que mueran. Claro que sí, después de que mueran. Decía el apóstol Pablo que él, mientras está en esta vida, está ausente del Señor. Y él prefería morir para estar presente delante del Señor. Yo lo que les preguntaba hace rato, ¿quién nos queremos morir? La respuesta, si les pregunto, les hago un censo aquí, nadie. Pero los que realmente conocen a Dios, saben quién es Dios. No que quieran morirse, pero preferirían estar con el Señor. ¿Sí? Imagínense, dice que el Señor, dice que Él fue a preparar morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. ¡Wow! De verdad que eso es algo que está excelente. El Señor preparando morada para nosotros. Morada. Imagínense un padre que tiene una relación cariñosa con sus hijos, podemos disfrutar del privilegio de la morada del Padre. De esa morada que probablemente sería negada a muchos, pero a nosotros como hijos nos es dada y entregada. ¿Cuántos de nosotros vemos que los hijos parten cuando se casan y quisiera que estuvieran con nosotros? ¿A poco no lo quisiéramos tener? Y cuando vienen preparamos y queremos darle lo mejor y hacer lo mejor. Y así el Padre fue a preparar esa morada para ti y para mí. Una morada donde solamente es para ti, para mí, para todos aquellos que han creído. Nada más. Ese es el cielo. La morada que el Padre ha preparado para nosotros. Ese es el cielo. Si existe el cielo, sí existe un lugar en el espacio, una morada donde van a morar los creyentes. Ese es el cielo, mis hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra. Ahora, el cielo es un lugar. Decía el hermano Eric, decía en Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, eso es celestial. ¿Qué anhelaban? Una morada mejor. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! La morada de los creyentes, de los redimidos por Dios. Ahora, el cielo es un lugar donde Dios el Padre oye nuestras oraciones. Yo recuerdo cuando el Señor estaba con sus discípulos y les estaba enseñando esa oración del Padre Nuestro. Y le dice, Padre Nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos, encima del cielo, encima de los cielos, en tercer cielo. Padre Nuestro. Entonces, en el cielo es el lugar donde Dios el Padre, oye las oraciones de nosotros aquí en la tierra y envía contestación a nuestras oraciones. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, ya se lo saben mucho, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? El cielo es un lugar donde el Señor oye nuestras oraciones, contesta nuestras oraciones y ve la actividad del hombre. Él ve la actividad del hombre desde el cielo. Dice en 2 de Crónicas 16:9, en una parte dice así, 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Dios, de Jehová, contemplan toda la tierra contemplan.
Y también en los cielos es un lugar donde Dios revela su ira contra toda la injusticia e inequidad de los hombres. Vamos a Romanos 1:18. El cielo es un lugar donde Dios revela su ira contra toda la injusticia e iniquidad de los hombres. Vamos a ver Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Ya lo tenemos, Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela, ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué es lo que detienen con injusticia? La verdad. Hagan la verdad de Dios, que naturalmente está revelada en todas las personas a través de la palabra, a fin de creer cualquier cosa que sustente su vida egocéntrica. Ahogan la verdad. Y Dios no puede tolerar eso. Su naturaleza moralmente es perfecta. Él no puede pasar por alto esa rebelión deliberada del hombre, que desprecia su verdad, su evangelio. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad, su palabra es la verdad, pero muchos la desprecian y prefieren creer otra que sustenta su estilo de vida egocéntrico. Y desprecian la verdad de Dios. Ellos desprecian esa verdad por proteger el estilo de vida que están llevando. La palabra de Dios nos enseña y nos dice cómo debemos de vivir, pero muchas veces esta es tergiversada de manera que ellos puedan obtenerla. Ahí fue donde yo empecé a escuchar, donde empecé yo a ver y a razonar cómo digo, ¿por qué este hombre tiene tantísima gente ahí? ¿Y saben por qué? Porque protegen su propio estilo de vida. Ellos quieren sentirse que son elogiados, sentirse que son muy buenos, sentirse que son exitosos, sentirse como si el éxito dependiera de lo que nosotros hacemos y no de lo que Dios ya hizo en esa cruz. Ellos se sienten halagados por lo que el hombre dice y no por lo que dice la palabra de Dios. Ellos se sienten consolados por ese engaño. Decía un predicador, decía, el que no diezma está robándole a Dios. Y como los ladrones no pueden entrar al reino de los cielos, el que no diezma es un ladrón y no podrá entrar al reino de los cielos. Y se venía a mi mente, a memoria. ¿Y entonces dónde queda Efesios 1:8? Que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Y este es un don de Dios por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque ellos se la sacan bien fácil y dicen, si tú no diezmas, estás robando a Dios. Porque la palabra dice, me están robando. ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos y sus ofrendas, Malaquías 3:10. Pero no ven el contexto que encierra y que viene atrás. ¿A quién está hablando? ¿Por qué le está hablando? No tienen ni la más mínima regla de hermenéutica para poder interpretar un texto. Si eres ladrón y no puedes entrar. Yo les pregunto, ¿entramos por nuestras obras al cielo? La respuesta es no. Entramos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en esa cruz, no por lo que podamos hacer nosotros en esta vida. Y decía ella, estos son ladrones y un ladrón no puede entrar. Así es de que diezmas o no puedes entrar al reino de los cielos. Yo decía, wow. Y la gente parecía, y yo veía, pasaban la toma y un hervidero de gente ahí buscándose sacar el billete más alto. Pastor, nos está diciendo que no diezmemos. No, estoy diciendo que sí tenemos que ofrendar. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se siga proyectando. Pero es muy diferente. Más adelante vamos a hablar de esto, porque yo me llenaba de terror escuchar estas doctrinas. ¿Y por qué las escuchas, pastor? Porque estando estudiando, veo también a otros pastores y entonces me encuentro con todo eso que están hablando. Y yo digo, wow, de verdad, el evangelio de esa prosperidad es tremendo, tremendo. Pero ahora,
¿Qué más? Dice que Dios revela su ira contra los pecadores, ya lo vimos ahora. Que Dios, ¿qué hace en el cielo? Dice, el cielo es donde Jesús sirve como nuestro mediador, intercesor y abogado. Dice en primera de Juan 2:1, en una parte, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén, hermano. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Aunque el propósito de Juan, de verdad, era mantener a los creyentes alejados de ese pecado, él lo estaba exhortando, pero él sabía, el Señor sabe que vamos a sucumbir en algunas ocasiones, y entonces por eso él nos manda un abogado. Él nos manda, ya nos mandó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, pero nos manda un abogado que es Jesús, para que en el cielo interceda por nosotros. Él diga, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, mira, lo hizo sin querer, mira, bajo esa circunstancia, Él está abogando por usted y por mí. Eso es lo que está haciendo Jesús en los cielos, está abogando por usted y por mí. Dice la palabra de Dios, Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Solamente hay un solo Dios y un solo mediador. Y wow, yo me sorprendía el fin de semana pasado. No sé si así llama la iglesia de San Hipólito, cientos de personas que llevaban a su esfinge de San Judas, y muchos rogándole y pidiéndole que intercediera. Y no importaba lo que hacían, ellos lo llevaban, no importaba lo que dejaran, no importaba lo que entregaran, no importaba. ¿Por qué? Porque esa es su fe, esa fe que nosotros sabemos que es vana, es la que ellos depositan en esa escultura. Y no les importaba ni aún enfermarse, porque veía el hervidero de gente que había, y todos abrazándose sin cubrebocas, pidiendo, clamando. Y digo, wow, esa fe que ellos tienen, que no les importa, ellos llegan el día y quieren estar ahí y abarrotan y está lleno y quieren todo, no les interesa nada. A primera hora están ahí, así como los cristianos, a primera hora estamos en la iglesia, ¿verdad? Y llega el domingo y queremos, anhelamos y nos abarrotamos y ni podemos entrar, no cabemos todos. Así es el cristianismo. De verdad, a veces yo admiro esa fe que es vana. ¿Se imaginas que esa fe la tuviéramos nosotros como cristianos? De verdad, yo conozco personas que les hacen fiestas, comidas a esas esculturas. ¿Sí o no, Ventura? ¿Verdad que conocemos personas? ¿Se imagina que nosotros hiciéramos fiestas porque vamos a la casa de Dios? Que la verdad sí debería de ser en sus familias. ¿Sabes qué? Venimos bendecidos, nos hemos alimentado de la palabra de Dios, y entonces debe haber fiesta y gozo en nuestro corazón. Nosotros, yo le comentaba a mi esposa, yo recuerdo que siempre que iba a la iglesia y aún a la fecha, yo salgo contento y gozoso y lo platico con mi esposa. Porque es una bendición grande de Dios el poder venir, el poder alimentarnos, el saber que Dios está preocupado por nosotros, que Dios está preparando una morada para ti y para mí, individual para cada uno de nosotros, donde vamos a vivir por la eternidad. Que no nos dé miedo, sino que nos dé consuelo el saber que hay alguien que está preocupándose por nosotros, que hay alguien que está intercediendo por nosotros, que hay alguien que oye nuestras oraciones, que contesta nuestras oraciones, que ve lo que hacemos. Hay alguien que no le gusta la injusticia. Ese es Dios, ese es lo que hay en el cielo. Eso es lo que pasa en el cielo, perdón. Lo que pasa en el cielo. ¿Y qué sucede cuando un creyente, un hombre redimido por Dios, muere? ¿A dónde va? Pues claro que al cielo. Les comentaba, 2 de Corintios 5:6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo no tenía miedo de morir, de verdad que no lo tenía, porque él estaba seguro de que iba a pasar la eternidad con Cristo. Y naturalmente enfrentar todo lo desconocido, enfrentar todo eso nos da ansiedad.
Y ver partir a un ser querido también nos duele profundamente, pero si creemos en Jesucristo, podemos poseer la misma esperanza y la misma confianza que Pablo tenía, porque él sabía que después de la muerte, él iba a estar presente delante de la presencia de Dios. Y esas promesas nos deben de llenar de gozo, aún en la aflicción, aún en el dolor, de gozo, para poder nosotros salir adelante en medio de esas cosas que a veces nos pasan. Para aquellos que creen en Cristo, la muerte solo es un preludio a una vida eterna con Dios. Porque nuestras vidas van a continuar en la eternidad. Nosotros no morimos, sino pasamos de muerte a vida y vida eterna. Yo le digo, deje que esa confianza, que esa promesa de Dios lo inspire a serle fiel a Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿y quién habita los cielos? ¿Quién habita los cielos? Ok, sabemos que el cielo es un lugar en el espacio, que Dios está en el tercer cielo, o es lo que a la luz de la palabra nos da a entender. Ahora, ¿quién habita? Sabemos que en el cielo, ¿qué es lo que está haciendo el Padre? Oyendo nuestras oraciones, intercediendo. Así es de que no nos olvidemos de orar, porque el Padre, Dios nos oye y el Hijo está intercediendo. Si tenemos alguna aflicción, algún dolor, algún problema, alguna situación difícil, pongámonos en manos de Dios, creyendo en fe que Él nos puede dar respuesta y nos puede contestar. Y si no es así, hermana Ángeles, si no es así, hermano. Para los médicos, si hubiera sido de los médicos y por los hombres, ese pie ya no estuviera puesto en el cuerpo de nuestro hermano Carlos. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ir en oración a Dios en nuestros problemas. Olvídese ya del rencor, de los enojos, de la avaricia, de su forma mundana que a veces tenemos o queremos imitar. Porque aquel hombre es exitoso, porque aquel hombre tiene, porque aquel hombre posee. Pues sí, pero ni todo el éxito, ni toda la abundancia puede salvarnos. El único que nos va a salvar es Cristo a través del sacrificio que Él hizo. Y si nosotros creemos y lo reconocemos como nuestro Señor, entonces sí tenemos éxito. ¿Quiénes habitan los cielos? ¿Se ha preguntado quién habita los cielos? La Biblia nos dice, claro que sí, Apocalipsis 7:9. Nos da una idea a la luz de la palabra. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré. ¿Quién está hablando? Juan. Una revelación de Dios al apóstol Juan, ya en sus últimos tiempos, ya estaba anciano Juan, Y le dice, y aquí una gran multitud, muchos. Y dice él, la cual nadie en qué podía contar. O sea, era una infinidad, como las estrellas, cuéntalas, no puedes, te pierdes. Y dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¿Delante de qué? Del trono. El trono de Dios está en el cielo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, nos puede decir, entendemos que estaba la humanidad de gente, de pueblo que ha sido redimido, y esto me llena a mí de gozo, me llena a mí de contentamiento en el corazón, porque imagínense, esto nos da una luz. ¿Qué luz nos da, pastor? Dice que Juan pudo reconocer que había de diferentes naciones y de diferentes lenguas. ¿Y eso qué, pastor? ¿Cómo que eso me da una idea de que sí vamos a poder reconocernos en el cielo? Imagínate que los seres que han creído, han sido redimidos, estén en el cielo, que amamos, estén en el cielo, y cuando lleguemos los veamos y los amemos ya para la eternidad. Juan dice, yo puedo decir que eran de muchas tribus, de muchos pueblos y que hablaban distintos idiomas. Pudo reconocer, va a haber un reconocimiento en el cielo. Y eso nos debe de llenar de alegría y de gozo, decir, un día voy a estar en el cielo y voy a estar con esa persona que yo amo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con esa persona que yo amo.
¿Y qué decían? El versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado, ¿en dónde? En el trono. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado, ¿en dónde? En el trono. Y al Cordero. ¡Wow! Y al Cordero. Y eso es algo hermoso. ¿Quién habita los cielos? Está Dios. Está Jesús. Jesús es el Cordero. Dice en Hechos 7:55, una vez lo predicamos aquí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, cuando lo estaban ya apedreando, iba a morir, dice que puso sus ojos en el cielo. ¿Y qué vio en el cielo? Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quién está en los cielos? ¿Quién lo habita? Dios y Jesús a su diestra. ¿Quién lo habita? La multitud de hombres redimidos. Dice Juan que una multitud que no podía contar, de hombres de toda lengua y de toda raza y de toda tribu. ¿Quién habita? Los hombres redimidos. ¿Quién habita? Principales, Dios, Jesús. ¿Quién más habita los cielos? ¿Quién más los habita? Apocalipsis 7:11, continuamos. Para que nos demos una idea de cómo el cielo está habitado. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios. Dice que, ¿quiénes estaban? Todos los ángeles, todos, todo tipo de ángeles, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Dice que hasta los ancianos y 4 seres vivientes. No me voy a meter ahorita en qué son los ancianos y esos 4 seres vivientes. La palabra de Dios nos da una luz de quién puede ser. Literalmente no nos lo dice. Pero ese no es el sentir que voy a tener ahorita, sino quienes habitan los cielos. Y dice que lo habitan entonces los hombres redimidos. Primeramente Dios, Jesús, los hombres redimidos. Y dice que también todos los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes. ¿Y qué decían estos? Versículo 12, Apocalipsis 7:12. Decían, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todas las huéspedes angelicales, todos los hombres redimidos, los 24 ancianos, los 4 seres, todos glorificando constantemente a Dios, al Cordero inmolado. Y yo les hago una pregunta. ¿Y nosotros qué vamos a hacer en el cielo? ¿Alguien tiene una idea de qué vamos a hacer en el cielo? Servir a Dios. Hermano, acostúmbrese a servir a Dios. Desde aquí ponga en práctica, porque usted va a servir a Dios por la eternidad. A muchos no nos gusta servir a Dios. Por eso yo ponía hace rato, cuando iniciamos, el ejemplo de este varón de Ventura, que aún sin conocer de Dios, yo lo conozco de hace muchísimos años, y es un hombre que le gusta estar al servicio. Aunque tú no lo conozcas, si tú vas y le dices, ¿me ayuda a hacer esto? Te aseguro que él va y te ayuda, sin preguntar nada. Por eso yo doy gracias a Dios, Ventura, porque cuando me dijo mi esposa que estabas conociendo de la palabra de Dios, me dio mucho gusto, muchísimo gusto, de verdad. De verdad, ahora te puedo decir hermano en Cristo. Y me da mucho gusto, y continúa con tu familia y sirve en tu iglesia. Si así como has servido al mundo, sirves a tu iglesia, van a tener un gran servidor en la iglesia. Y espero que Dios levante aquí servidores y tú seas un ejemplo de ello. De verdad me da gusto. Pero hermano, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 7:15. Apocalipsis 7:15. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le servían ¿qué? Día y noche en su santo templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Quizá muchos de nosotros pensamos que el estar en el cielo sea un lugar de inactividad. Tal vez pensamos que pues a lo mejor ahí ya va a ser nuestra jubilación, por mencionar, por decir algo, ¿no? Que ya vamos a descansar del trabajo, vamos a descansar de hacer tantas cosas y que nos merecemos ya esas vacaciones, pero no son vacaciones. Eso está muy lejos de la realidad. El texto dice que los redimidos le vamos a servir día y noche. Así es de que empieza a servir, empieza a servir. Yo le pregunto, le hago una pregunta, y de verdad cada quien en su corazón. ¿Usted le sirve a Dios?
Si me dicen, sí, ese servicio se ve reflejado en su iglesia, ya no oí que alguien dijera, sí. Si hubiera tipos como el hermano, ¿se acuerdan del hermano Noé? Ese hermano Noé era tipo Ventura. Ese hermano llegaba y me decía, así literal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué falta? ¿Dónde hay que limpiar? ¿Qué hay que arreglar? Así literalmente. Y yo decía, wow, Señor, bendice a este hombre servicial. Este hombre ya no está con nosotros, ya partido con el Señor, pero tenemos que servir. Yo hablaba ahorita de los que llevan a San Judas, ahí van sirviendo a San Judas. Y ellos no se avergüenzan de ese Dios falso o de ese santo falso, no se avergüenzan. Hasta se compran sus ropas de San Judas y van por la calle. Llevan su muñeco, se tatúan a San Judas. Ellos se identifican con San Judas. Y nosotros lo podemos identificar desde lejos y de cerca. Pero yo te pregunto a ti, ¿nos identificarán así de fácil los que están afuera como cristianos? Y muy pocos nos identifican. ¿Por qué? Porque no damos muestras de ser cristianos. No defendemos el ser cristianos. No amamos nuestra iglesia. No amamos nuestra iglesia. Pastor, vengo antes. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿Se dan cuenta el esfuerzo que está haciendo Ami? Ami, un niño de 6 años. No ha venido la muchacha que pone los formatos. Ahí está él, que apenas está aprendiendo a leer, poniendo el formato. No hay uno solo que me diga, yo me voy a preparar y yo lo voy a hacer. Hermanos, la palabra de Dios también nos exhorta a que hagamos las cosas. Nos exhorta, decía este predicador que yo escuchaba, que él hablaba cosas bonitas para que lo endulzara el oído de la gente y la gente se fuera contenta. Y yo digo, wow, pues entonces Jesús se equivocó con nosotros, porque Él dice que en el mundo tendremos aflicciones, y su palabra era fuerte, sepulcros blanqueados, víboras. Yo no les doy de comer a los perrillos. Wow, palabras fuertes. Entonces Dios se equivocó, tendría que hablarles con tanto amor. Y la respuesta es no. El hombre siempre quiere escuchar lo que agrada su oído, pero nosotros tenemos que hablar lo que el Señor dice en su palabra, aunque a veces no nos guste, pero es una realidad, hermanos. Yo les decía, servimos a Dios y probablemente muchos, la mayoría digamos sí, pero eso se debe demostrar en la iglesia, en la casa. Tenemos que portar con orgullo, decir, yo soy cristiano y mi casa es la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza y la represento con mucho honor, no con una playera, no con un tatuaje, sino con mi corazón dispuesto al servicio, al amor por Dios a través del amor que tengo con mis hermanos y en la iglesia. Hermanos, que esto nos sirva para servir en nuestra iglesia. Venir antes. ¿Quién se ofrece? Pastor, veo que no está el muchacho, no va a venir la muchacha. Yo le ayudo, pastor. Yo sé un poco de computación. Pastor, no hay quien limpie su púlpito. Yo lo voy a limpiar, las sillas yo las voy a limpiar. No, pues que si el pastor le ocupa, pues que el pastor la limpie. No, hermano, tenemos que servir a Dios. Y el servicio a Dios es donde estemos, sobre todo en su casa de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a servirle a Dios. Pero fíjate que este servicio que vamos a hacer ya en el cielo es un servicio donde ya no va a haber fatiga, ni vamos a sudar, ni nada. Ya la maldición que vino sobre Adán quedó ya destruida, ya no hay.
no va a haber cansancio. Le vamos a servir de día y de noche y no va a haber cansancio. Y no nos vamos a aburrir porque sin duda la eternidad se nos va a hacer poca para conocer a Dios y para agradecer eternamente lo que Él hizo por nosotros. Yo les comento y les digo a todos aquellos que creen en Cristo, la muerte solamente es un preludio de una vida eterna a la cual vamos a pasar, pero con Dios. Nuestras vidas van a seguir y esas son las promesas que Dios tiene para nosotros y les vamos a servir toda la eternidad. Entonces, por tal, nosotros debemos de confiar en lo que dice la palabra de Dios y debemos de proclamar el evangelio, de llevar estas promesas a los que no conocen de Dios, para que sí se afligen, sí se duelen cuando pasa algo, pero tengan esperanza en Cristo, tengan conocimiento y ellos sepan que pueden tener una vida eterna con Dios. Dice el versículo 17, Apocalipsis 7, 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice que el Cordero está en el trono y nos va a pastorear. Nos habla de una seguridad eterna, de una protección eterna, y dice que nos va a guiar a fuentes de aguas vivas. Nos está hablando de una inmortalidad perfecta. Ya no vamos a morir, vamos a vivir por eternidad. Entonces no nos preocupemos. Y dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Nos habla de un gozo perfecto. Dios hará olvidar y va a consolar a su pueblo por todas esas experiencias amargas que pasamos a través de esta vida, que nos preparan y nos capacitan para que nuestro carácter se esté formando, porque en su presencia es algo formidable. Dice el Salmo 16:11, muchos de ustedes se lo saben. Salmo 16:11 dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud, no poquita, plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y eso nos debe motivar para estar con Dios, que va a haber plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Esas son las promesas que debemos de llevar a aquellos que no conocen y en las cuales nosotros podemos descansar de nuestras aflicciones, de nuestros dolores. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Entonces aprendemos que sí hay un cielo donde mora Dios y donde está preparado una morada para nosotros. Desde donde Dios escucha nuestras oraciones, desde donde Dios responde nuestras oraciones, desde donde Dios nos mira, desde donde vamos a estar nosotros siendo pastoreados por Dios. Jehová es mi Dios y nada nos faltará. Y en delicados pastos, ¿nos qué? Nos va a pastorear y va a traer descanso para nosotros. Esas son lo que tenemos que hablar nosotros, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando situaciones difíciles. Termino con esta ilustración, pero es una ilustración verdadera. Nosotros tenemos que servir a Dios en todo tiempo y proclamar su palabra. Yo recuerdo a un hombre, a un varón, casi cerca de los 100 años, que estaba en su lecho, ya estaba muy mal, inclusive tenía la cintura fracturada y ya no quisieron que se enyesara porque ya no aguantaba el yeso. Y yo recuerdo, no me lo cuenta nadie, yo lo vi, cómo llegaba la gente a verlo, porque era muy querido por la gente, y llegaba la gente a verlo, estaba ya muy mal, y llegaba la gente a verlo, y él les predicaba el evangelio. Y me acuerdo su frase preferida era esta: a la gente le gusta ir a ver a la Lupita. Y él decía, ahí está el demonio, ahí no está Dios. Y les predicaba. Y mucha gente al oír eso se salía y no regresaba. Pero alguna gente, después de algún par de años se convirtieron a Cristo. Y ese hombre partió. Ya en el último día que estuvo
con vida, predicaba el Evangelio. ¿Qué te impide a ti predicar el Evangelio? Ponte sobre tus pies. Pasa al teclado. ¿Qué te impide a ti predicar el Evangelio? ¿Qué necesitas pasar por situaciones difíciles para que tú prediques y compartas el Evangelio? ¿Qué te impide predicarlo? Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué te impide creerle al Evangelio? Otra más. ¿Qué te impide vivir conforme a la palabra de Dios? ¿Qué te impide? Deberíamos estar agradecidos porque Dios ha dispuesto a preparar una morada para nosotros. Deberíamos estar agradecidos porque Dios ha entregado a su Hijo la vida de su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. ¿Qué nos impide, hermanos? ¿Qué nos impide servir a Dios? ¿Qué nos impide ponernos las camisetas y honrar a Dios a través de lo que hacemos en su casa? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, pido y ruego, Señor, en esta tarde, que reconozcamos el sacrificio que tú has hecho en esa cruz. Y que confronte nuestros corazones, Señor, porque anhelamos un día estar en tu presencia cuando tú nos llames a cuenta, Señor. Pero mientras tanto, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y propósito. Tú tienes un propósito para nosotros y ese propósito se va a cumplir. Y tú anhelas que un día estemos delante de ti sirviéndote, porque el propósito que tú tienes para nosotros es que nosotros, y ese es el propósito principal de todo ser viviente que ha creído, te demos la adoración a ti, Padre. Ese es el propósito eterno que tú tienes para aquellos que nos has redimido con tu sangre preciosa, Señor. Haz tu propósito en nosotros y mientras tanto estamos ausentes de ti. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos que estamos aquí para que podamos hacer tu voluntad. Pon en nosotros un corazón de servicio, de amor, de gratitud hacia contigo. Que podamos defender el Evangelio no solamente con palabras, sino también con vivencias, con hechos, con lo que mira la gente de nosotros. Que podamos vivir llevando con orgullo esa playera que es nuestro corazón, donde podamos decir que te amamos y que amamos a nuestra iglesia y que amamos a nuestros hermanos. Y la mejor manera de decir que te amamos es adorándote y sirviéndote, Señor. Pon un corazón de amor y de servicio en nosotros, un corazón perdonador como tú nos perdonaste, porque el que más se beneficia del perdón es aquel que perdona, porque se libera de la carga, de la culpa o de todo aquello que trae peso sobre su espalda, Señor. Señor, bendice a todos y cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Pedimos y rogamos que obres sanidad en todos los cuerpos que están sufriendo alguna afectación, alguna enfermedad. Pido y ruego por aquellos que su economía está pasando situaciones difíciles. Tu palabra dice que no nos afanemos, que tú, Señor, eres nuestro proveedor. Pido y ruego por aquellos que no te conocen, para que abran su corazón y entres a su vida, y ellos puedan conocerte y saber que en ti hay esperanza. Que tú traes paz al corazón y que tú nos das vida eterna, y no solamente nos das vida eterna, te preocupas por prepararnos una morada donde estaremos, y esa morada es el cielo, la cual tu palabra llama la casa de mi Padre. Gracias por tus promesas, gracias por tu amor, gracias por tu entrega y gracias te doy por la vida de este pequeño Deván que ha sido presentado. Bendícelo, bendice a su familia, bendice a sus padres y que ellos puedan vivir para tu gloria y honra, Señor.
Gracias por ello, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.